En este video vamos a revisar el caso general de la regla de la cadena. Para esto vamos a ocupar este teorema 11. Este teorema viene en uno de los archivos que compartimos en la plataforma y pues que se refieren a la regla de la cadena. Muy bien, y sin tanto preámbulo vamos a revisar pues, qué nos dice la fórmula. Entonces básicamente la fórmula es similar, no idéntica, porque el contexto aquí es distinto, aquí es de varias variables. Y lo que tenemos en nuestra fórmula nos dice que la derivada de la composición sobre cierto punto, bueno, evaluada esa derivada sobre cierto punto x sub 0, que x sub 0 básicamente es un vectorcito, entonces es igual a la derivada de la f, que en este contexto es una matriz de derivadas parciales. Ya habíamos revisado en sesiones anteriores qué significa la derivada de f para una función de varias variables, evaluada en y sub 0, que puedes revisar aquí en la notación. El y sub 0 pues es una función g. Lo multiplicado, aquí hay que tener mucho cuidado, la multiplicación propiamente dicha es con la derivada de la g, que es una matriz de derivadas parciales. Básicamente estos dos símbolos, la de f y sub 0 y de g x sub 0, es el producto de dos matrices de derivadas parciales. Y como vimos en sesiones anteriores, pues dependiendo del número de funciones que tengamos, que conforman la regla de asignación tanto de f o g, pues es el tamaño de dichas matrices derivadas parciales. Para ejemplificar esta reglita, vamos a utilizar el ejercicio 7. Aquí yo ya lo copié, viene en el mismo archivito, nada más localízalo en qué parte está. Bueno, ya sabes, al final de la sección de esta que compartí de este archivo. Entonces tenemos dos funciones, la f de v, o sea, esta función f de v lo que hace es tomar un vector en el plano v y mediante esta regla de asignación pues genera otro vector. Las componentes, o sea, la primera y segunda componentes que generan esta función f, o sea, que generan nuestro vector en R2, entonces está conformada por tangente de u menos e al v, y la segunda componente pues es la otra funcioncita de dos variables, u al cuadrado menos v al cuadrado. La función g de xy, o sea, la función que depende de las variables x y y, pues esa en la primera componente tiene e a la x menos y, es una función exponencial que nos genera valores en esa primera componente, y en la segunda es x menos y pues ambas componentes nos generan un vectorcito en R2. De hecho, las dos funciones generan vectores en R2 bajo esas reglas de asignación. Bien, por comodidad aquí ya te escribí pues lo que significa estas funciones, para que se distinga un poquito más de lo que tenemos ahí escrito. Y entonces aquí de hecho estoy resaltando que pues la primera componente le voy a llamar la función 1, que depende de u y v, y también voy a tener una función 2, ¿verdad?, que depende de u y v. Respectivamente, también por comodidad, aquí te estoy describiendo la función g en otro color, y entonces también te estoy diciendo que esta función g, que depende de x y, entonces en cada una de las componentes de este vector en R2 que genera la función g, pues en la primera componente tenemos e al x menos y, o sea, genera ese escalar, y x menos y la segunda componente, o la regla de asignación para la segunda componente, y también es una funcióncito escalar que depende de las variables x y y. Bueno, entonces para aplicar la regla de la cadena esa que vistes en el teorema número 11, puedes detener el video o regresar al video para que vuelvas a revisar dónde está esa regla de la cadena. Y entonces esa regla de la cadena lo que nos pide es pues la derivada de la función f con respecto a las dos variables u y v. Bien, entonces vamos a construir una matriz de derivadas parciales. De hecho ya lo tengo escrito, ¿sí?, para mayor comodidad y para que también no dure demasiado este video. Entonces esa matriz de derivadas parciales, recuerda por lo que platicábamos anteriormente, su primer renglón va a estar conformado por tomar la función f1, que allá ya la escribí, ¿sí?, ya la hice denotar. Entonces ese primer renglón va a estar conformada por
la derivada de la función 1 y se va a derivar con respecto a la variable u y también a la v. Luego esta misma matriz en su segundo renglón va a estar conformada de tomar la función 2 y esa función 2 lo tengo que derivar con respecto a u y también con respecto a v. Entonces, en conclusión, voy a obtener una matriz de 2 por 2. En el primer rengloncito, las derivadas parciales de la función 1 con cada una de las variables y en el renglón número 2, la función 2, derivada con respecto a cada una de las variables. Bueno, aquí ya tenemos escrito. Entonces, lo que sí voy a hacer aquí en este video es pues, hacer el cálculo de esas derivadas parciales. Entonces, la función 1 de f, que es toda esa expresión de tangente de u menos v menos e al v, entonces la voy a derivar con respecto a u. Entonces, ahí en tangente de u menos u tengo una composición. Entonces, por un poquito de cálculo diferencial integral y por lo que hemos aprendido de derivadas parciales, entonces derivada de tangente de u menos u sería secante cuadrada de u menos u. Estamos derivando parcialmente con respecto a u. Y luego por 1. ¿Sí? Porque pues la variable de esta expresión, o más bien la derivación que estamos haciendo con respecto a la variable u, pues nos genera esta expresión secante cuadrada de u menos u por 1. Es exagerado, pero pues es nada más para resaltar qué proceso estamos haciendo con la derivación. Luego un menos. Entonces vamos a derivar e a la v, o sea, la exponencial esta que tenemos en la primera entrada, depende de la v, pero como nosotros estamos derivando con respecto a la variable u, entonces la derivada de e a la v con respecto a u sería 0. Bueno, como no nos va a quedar mucho espacio, entonces lo que vamos a hacer es que este último resultado lo vamos a borrar, pero pues ya sabes, restar a una expresión 0, pues de hecho nos regresa exactamente lo mismo. Entonces, pues no hay necesidad de escribir. Entonces lo vamos a quitar. Todos modos, puedes regresar al video para ver pues, nuevamente el resultado que habíamos puesto anteriormente. Bien, y ahí ya tenemos nuestra primera derivada parcial de la función 1 o sub 1 con respecto a 1. Ahora, esa misma función la vamos a derivar con respecto a v, ¿sí? En este mismo primer renglón de esta matriz de derivadas parciales que estamos construyendo. Muy bien, bueno, entonces otra vez, tangente de u menos u, ahora derivado con respecto a la variable v, pues esa primera expresión, como depende de u completamente, entonces esa expresión sería 0. Menos la expresión o la función exponencial que depende de v, si lo derivamos con respecto a v, nos quedaría e a la v. Bueno, como esta expresión, como al 0 le estamos restando menos v, pues de hecho nos va a regresar la misma expresión. Y bueno, también ahorita vamos a quitar este 0 de ahí porque pues realmente lo que nos quedaría pues es esta al final, ¿no? Después de hacer la resta. Vamos, si quieres regresar un poquito antes para ver el primer resultado que pusimos, puedes hacerlo y verificar pues lo que va a quedar. Bueno, voy a añadir un paréntesis. ¿Sí? Y ahora voy a proceder a la construcción del segundo renglón. Bueno, así como pusimos ahí arriba con la función f, y ya ves que pusimos ahí una llavecita y dijimos que abajo de esa llave para la segunda componente pusimos f sub 2 de v. Entonces la expresión u al cuadrado menos v al cuadrado la vamos a ir derivando con respecto a cada una de las variables. Bien, entonces la función f sub 2 vamos a derivarla parcialmente con respecto a u. Y entonces, pues claramente tenemos dos expresiones, una que depende enteramente de u y la otra que depende enteramente de v. Entonces, la derivada de u cuadrada con respecto a u nos quedaría 2u. Menos
la derivada de v cuadrada, pero como eso depende enteramente de v, entonces al derivarlo con respecto a u, pues nos quedaría 0. El cual lo vamos a borrar para fines prácticos. Si quieres volver a ver el resultado, bueno, puedes retroceder nada más el video y ver exactamente cuánto queda. Bien, entonces en esta posición nada más nos queda 2u. Bien, entonces ya nos falta una posición de esta matriz de derivadas parciales y lo vamos a obtener a partir de pues, esta misma función f sub 2. La vamos a derivar con respecto a v. Entonces, comenzamos. Entonces, u cuadrada derivada con respecto a v. Entonces, nos queda pues 0, porque la u no es una variable v, entonces, y como estamos derivando con respecto a v, entonces u cuadrada se considera una constante y la derivada de eso sería 0, luego menos derivada de v elevado al cuadrado y estamos derivando con respecto a la variable v, entonces eso sería 2v. Bien, como a 0 le restamos menos 2v, pues lo único que va a pasar es que nos va a dejar como resultado menos 2v. Entonces vamos a quitar el 0 por comodidad. Y bueno, ya tenemos la primera parte, ¿no? La matriz de derivadas parciales de f con respecto a las variables v. Y ahora tenemos o necesitamos otra cosa también. Entonces, de acuerdo a nuestra regla de la cadena, tenemos aquí arriba nuestro teorema 11, también vamos a necesitar la derivada de la función g. Entonces, yo creo que para que tengamos espacio suficiente, entonces voy a anotar aquí un letrerito y voy a poner la regla de asignación en color azul para distinguirlo. Entonces calculemos la derivada de g de x, y bueno, para fines didácticos, pues déjame traerme la regla de asignación, ¿no? Sí, porque si no, no lo vas a alcanzar a ver y no vas a saber qué estamos derivando, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Ahora sí, mira, con suficiente espacio ya podemos construir la derivada. Muy bien, notación. Hay que poner el símbolo de, una de grandota, que nos indica la derivada de la g. Y como ya hemos visto por ejemplos anteriores, pues lo que se va a obtener es una matriz de derivadas parciales. Bueno, a ver, entonces vamos a poner aquí, vamos a señalar que esta es la función g sub 1 que depende de xy, y esta función que está después de la comita, esa va a ser nuestra función g sub 2 que depende de xy. Cada función genera la componente de este vector R2 que genera la función g. Y entonces de manera similar a lo que hicimos en la primera derivada, entonces cada una de las funciones, bueno, aquí la función g1, la vamos a utilizar para construir nuestro primer renglón de matrices de derivadas parciales. Entonces, bueno, vamos a poner notación de matriz y vamos a indicar cómo vamos a generar esta construcción. Bueno, vamos a generar esta matriz de derivadas parciales. Entonces, recalcamos, primer renglón se construye con la función g sub 1, entonces posición primer renglón, primera columna de esta matriz de derivadas parciales se genera con derivar la función g sub 1 con respecto a x, y luego esta misma función g sub 1 para la posición primer renglón, segunda columna. Esta misma funcióncita g sub 1 se deriva con respecto a y. Listo. Ahí está.
En el segundo renglón vamos a ocupar la función g sub 2. Entonces derivamos la función g sub 2 con respecto a x y ese elemento lo vamos a dejar en el segundo renglón, primera columna, y la misma función g sub 2 lo vamos a derivar con respecto a y eso nos va a generar la posición segundo renglón, segunda columna. Bueno, pues ahora sí hacemos los cálculos. Para esta parte es un poco más simple, si te le quedas viendo ya no son expresiones tan elaboradas. Entonces, pues comenzamos la construcción. Función g sub 1 derivada con respecto a x. Entonces tenemos, por la regla para derivar funciones exponenciales sería e a la función que le sirve como exponente. Y luego vamos a multiplicar esta expresión que acabamos de escribir por la derivada de pues, la expresión x menos y. Y bueno, recuerda que estamos derivando con respecto a x. Entonces, la derivada parcial de x menos y con respecto a la variable x, pues sería 1 nada más. Recuerda que el y, ahora en el contexto de derivada parcial con respecto a x, se considera una constante y pues eso sería 0. Muy bien, ahí tenemos ya el primer elemento. Bien, ahora vamos con la siguiente derivada parcial. Entonces la función g sub 1 la derivamos con respecto a y. Entonces, pues otra vez, por la regla de derivación de la función exponencial sería e a la x menos y. Esto pues, se escribe tal cual por esa regla de derivación. Pero ahora tenemos cuidado porque fíjate como ahora esta función g sub 1 ahora en la derivación se está haciendo con respecto a y. Entonces la derivada parcial de x con respecto a y pues, sería 0. Luego menos la derivada parcial de y con respecto a la variable y, pues ese es 1. Entonces finalmente te quedaría menos 1. Listo. Ya quedó. Y bueno, finalmente, o bueno, como siguiente paso, pues ya nos queda hacer la derivada de la función g sub 2 con respecto a x y eso lo vamos a escribir en esta matriz en la posición segundo renglón, primera columna. Pues está bastante sencillo, ¿no? La función g sub 2 que es x menos y derivada con respecto a x, pues simplemente nos queda 1. Luego menos la derivada de y derivada parcialmente con respecto a x, pues sería 0 porque en el contexto de derivadas parciales con respecto a x y esa es una variable y se considera una constante, entonces sería 1 menos 0. Lo escribimos para resaltar ese hecho, pero como 1 menos 0 nos va a quedar 1, entonces voy a borrarlo. Puedes regresar unos segundos para revisar el resultado que queda originalmente, pero al final del día nada más queda 1. Bien, esa misma expresión x menos y lo vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Bueno, ahora para este contexto la x pues sería una constante, entonces la derivada parcial sería 0. Luego menos, derivamos a la y con respecto a la variable y, nos quedaría 1, entonces sería 0 menos 1, sería menos 1. Entonces voy a borrar el 0, ya sabes, si quieres rectificar o verificar lo que nos va quedando, entonces bueno, nada más retrasa un poquito el video. Bien, entonces pues ya tenemos estas dos expresiones, ya tenemos las derivadas, las matrices de derivadas parciales de f y g. Y entonces ahora, para el siguiente paso, y de acuerdo a la regla de la cadena, entonces lo que vamos a hacer es la derivada de la f, o la matriz de derivadas parciales, las vamos a evaluar en g. Recuerda que y sub 0, revisa el teorema, dice ahí que y sub 0 es igual a g sub 0. Bueno, entonces vamos a poner esas cuentitas un poquito más abajo. Y vamos a indicar qué es lo que vamos a calcular. A ver, entonces calculamos derivada de f, evaluada
dada en G, que en este caso depende de las variables X y Y. Muy bien. Dices, a ver, ¿y cómo voy a hacer esto? Bueno, muy simple. La recomendación es que vayas deteniendo el video y vayas haciendo tus anotaciones. Entonces, yo en mi caso particular voy a poner aquí una observación. ¿Sí? Entonces voy a traer la observación esta. Pues hace un momento, bueno, nada más para indicarme a mí mismo cuál es la regla de asignación de la G. Entonces voy a poner una observación para que sea más autocontenido esto. Entonces aquí voy a poner le voy a poner un letrerito que diga observación. Entonces, nada más para recordar cuánto vale nuestra G. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, pues vamos a proceder a hacer la composición. Parece sería muy complicada, pero no, realmente no es tan complicado el asunto. Mira. Entonces escribimos derivada de la f, la vamos a evaluar g de xy. Muy bien, entonces, así de manera similar como lo hacemos en cálculo diferencial, o bueno, como yo allá lo platico, entonces voy a escribir derivada de la f y observa, voy a cambiar, a ver, lo voy a subrayar aquí, esta g de xy. Entonces ahora en este siguiente paso, en lugar de poner g de xy, voy a poner la regla de asignación de la función g. Entonces pondría e a la x menos y, coma, y luego x menos y. Tú dirás, bueno, ¿y luego qué voy a hacer con esto? Bueno, mira, de acuerdo a la matriz de derivadas parciales de la f, dice que la matriz de derivadas parciales de f se evalúan en u y v. Entonces, así como estamos haciendo la composición, entonces la expresión e a la x menos y, ese sería nuestro u, ¿sí? Nuestra primera componente que ocupa nuestra derivada parcial, la derivada, perdón, de la función f. Y la segunda componente x menos y, eso va a ser nuestro v. Y entonces, en nuestra matriz de derivadas parciales, observa, me voy a llevar lo que obtuvimos y vamos a ir cambiando cosas. ¿Sí? Vas a ir dándote cuenta que voy a ir quitando cosas y poniendo cosas. ¿Qué cosas voy a poner? ¿O qué cosas voy a quitar? Bueno, como aquí en las observaciones que estoy colocando dice que ahora voy a ocupar como u, o sea, en lugar de la u yo voy a ocupar la expresión e a la x menos y. Entonces, en esta matriz que acabo de copiar y pegar, donde yo vea la u, voy a borrar esa u y voy a poner, en lugar de esa u, e a la x menos y. Bueno, vamos a hacer eso. Este 1, bueno, recuerda, ¿no? Cualquier expresión multiplicada por 1, pues te regresa lo mismo. Entonces, superfluo, quitamos, multiplicación por 1. Y viene ahora sí la parte delicada. Entonces, de esta expresión secante cuadrada de u menos 1, entonces esa u lo voy a cambiar por e a la x menos y. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Y entonces ahora en lugar de la u, sería e a la x menos y. Vamos a ampliar un poquito el paréntesis para que alcance a encerrar nuestra expresión. Ahí está, estamos ampliando un poquito el paréntesis. Y recuerda de ahí arriba
que teníamos secante cuadrada de u menos 1. Entonces sería secante cuadrada de, pues ya quitamos la u, lo sustituyó la expresión e a la x menos y entonces sería menos 1. Listo. Ya está. Entonces ya hicimos el primer cambio. Ah, mira, también tenemos otras expresiones con u. Entonces ahí abajito, en este segundo renglón, segunda columna, entonces tenemos 2 por u. Bien, entonces ese u vamos a quitar y lo vamos a sustituir por la expresión e a la x menos y. Entonces escribimos en lugar de esa u, porque estamos haciendo la composición, escribimos en lugar de la u 2 por x a la menos y. Entonces esa u fue sustituida por la expresión e a la x menos y. Listo. Bueno, ya nos falta poquito. Entonces ahí donde tenemos expresiones v, de acuerdo a estas indicaciones que dimos, de que pues ahora en lugar de la v, pues ocupamos la expresión x menos y, entonces quitamos esa v que tenemos aquí, y en lugar de esa v, ahí en ese lugar escribimos x menos y. Y bueno, también hay que hacerlo en la parte de abajo. En lugar de eso v, escribimos x menos y. Listo. Bueno, no fue tan complicado el asunto. Ahora, pues hay que reunir los dos resultados, porque recuerda que pues el teorema este que tenemos aquí dice que pues la derivada de la composición de f con g sobre cierto vector, recuerda que x sub 0 no es solamente una variable, es x sub 0, representa un vectorcito. Y entonces ahora sí vamos a completar la regla de la cadena. Entonces, bueno, ya esta parte es más fácil, de hecho ya pasamos la parte más complicada. Y va a ser simplemente copiar y pegar algunas cosas. En tu caso particular, te recomiendo que vayas haciendo tus anotaciones para que no tengas que estar regresando el video a cada rato y puedes observar todos los cálculos con detalle, ¿no? Lo que hemos estado haciendo, y además pues te queda un poquito más claro ahorita que pases tus apuntes en la libreta. Muy bien, bueno, ponemos un letrero. Entonces escribimos ahora sí el resultado de la derivada de f compuesta con la g. Vamos a revisar nuestra anotación. Bueno, nos faltaría solamente unos paréntesis. Y aquí, pues ese x sub 0 que mencionan ahí en el teorema, pues aquí el x sub 0 básicamente nada más es el vector xy. Y de acuerdo a la regla de la cadena, que enuncia este teorema 11 que mencionamos al principio, sería la derivada de la f compuesta con g de xy, que ya tenemos esa parte aquí en la parte de arribita, ¿verdad? O sea, se ve claramente. Luego multiplicado por la derivada de la g, insistimos, ¿no? Esta multiplicación, ahorita que ya lo veas escrito, es prácticamente la multiplicación de las matrices derivadas parciales. Y bueno, pues ahora sí. Entonces, la magia de esta parte digital. Entonces escribimos. Entonces eso va a ser igual a. Entonces observan. Esta fórmula pide que escribas primero la derivada de la f compuesta con g de xy, que es lo que tenemos aquí arribita. Entonces voy a copiar y pegar. Digo que es
la facilidad de estos entornos electrónicos. Entonces, este pedacito que estamos colocando aquí, de hecho le vamos a poner unas marcas para que lo distingas. Entonces, esta matriz que acabamos de colocar, esto corresponde toda esta matricita corresponde a esta parte, la derivada de f compuesta con la g de xy. Luego, multiplicado por la derivada de la g, que es también otra matriz de derivadas parciales. Entonces, aquí está. Ahí vamos. Y déjame ampliar un poquito la hoja, porque si no, no van a entrar los cálculos. Ahí está. Listo, a ver, déjame volver a copiar y pegar esta matriz que hace un momentito no entró. Entonces, da un momento. Vamos copiando. Y listo. Ahí está. Y bueno, también resaltamos el hecho de qué es cada cosa. Y entonces toda esta parte que dice la D mayúscula con G de XY, o sea, la derivada de G que depende de XY, entonces toda esa parte corresponde a esta matriz que está en color azul. Y eso es, ahora sí, el producto de estas dos matrices es la derivada de la composición F con G, y que al final, pues, el producto de estas dos matrices, o más aún, los elementos que conforman al producto de estas dos matrices, cada uno de los elementos que conforman a cada una de las matrices, dependen enteramente de la variable x y y. Se pueden multiplicar las matrices con las reglas de multiplicación de matrices, eso no hay ningún problema, lo puedes hacer. Entonces, pero mi recomendación para el examen es que no trates de multiplicarlas, ¿no? Si no se indica, o sea, puedes dejarlos expresar. Muy bien, entonces ya nada más faltaría algo adicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Bueno, mira. Entonces, en el ejercicio propiamente dicho, pide que pues ahora esta derivada de la composición que acabamos de calcular se evalúe sobre las coordenadas. Aquí viene, entonces vamos a ponerle aquí un cuadrito amarillo. Pues esa derivada de la composición se evalúa sobre las coordenadas 1,1. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, al final ya te va a quedar algo bastante simple. Entonces, vamos a escribir. Calculemos la evaluación. Déjame corregir esto. Calculemos la derivada. Bueno, más bien, yo creo que más bien queda mejor el letrero evaluemos. La derivada de la composición F con G en las coordenadas 1,1. ¿Sí?
Entonces, bueno, a ver, para que nos entre todos esos cálculos que vamos a hacer. Entonces, a ver, entonces vamos a escribir. Yo creo que aquí sí voy a escribir ligeramente un poquito más pequeño. Y bueno, también para que salga en la pantalla, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si reduciendo un poquito las cosas nos quedan lo que necesitamos. Entonces ponemos la notación o la simbología. Entonces la derivada de la composición evaluada en 1,1. Déjame traer las expresiones y yo creo que voy a hacer algunas reducciones de espacio para que, pues ahora sí que podamos mostrar todos los cálculos. Vamos a ver. Entonces, sí, se logra apreciar. Sí, todavía la pantalla. Muy bien, a ver, vamos a borrar aquí algunas cosas para que no nos revolvamos, no pensemos que son cálculos adicionales. Entonces, mira, la evaluación es bien simple. Aquí vamos a poner aquí unas marquitas. La voy a poner en color verde. Mira, ese primer 1 que tienes ahí, eso va a ser un valor X. ¿Sí? Es que, bueno, esta coordenada está sobre XY, o sea, al final la derivada de esta composición es sobre las coordenadas X y Y. Y el otro 1, bueno, repetido, ¿verdad? Eso sería los valores de Y. Entonces, en todas estas expresiones que tenemos aquí, donde veamos X y Y, pues las vamos a ir sustituyendo pues, la X por un 1 y la Y también por pues, otro 1. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí. Dice X menos Y. Bueno, entonces vamos a escribir pues 1 menos 1. Ahí está. Y bueno, mira, bastante simple, ¿no? Hay un montón de expresiones X menos Y. Entonces, todas las expresiones pues básicamente van a quedar escritas como pues 1 menos 1. Así, simple y llanamente. Entonces voy a borrar esto de aquí. Así que vamos a aprovechar las bondades del borrador. Entonces aquí en lugar de X menos Y va a ir un 1 menos 1. También aquí en este otro X menos Y que estoy borrando es 1 menos 1. Y finalmente también aquí en esta expresión va a ser 1 menos 1. Entonces los escribimos. 1 menos 1. Ahí estamos cambiando esa resta que teníamos de X menos Y. Bueno, y hay que borrar otro poquito más, ¿verdad? Entonces otra vez aquí X menos Y. Entonces ahí escribimos 1 menos 1. Y pues aquí también 1 menos 1. Recuerda que la X se está cambiando por el 1 y la Y se la está cambiando por el 1. Entonces sería 1 menos 1, porque acuérdate que teníamos ahí un X menos Y. Aquí también 1 menos 1. Nos resaltamos que aquí hay unas multiplicaciones. Y bueno, listo. Ya casi terminamos. Y bueno, también ya casi terminamos este video. Entonces, voy a hacer unas cuentas. Tú ya vas a hacer nada más los cálculos finales. Y entonces, pues, E a la 1 menos 1 sería 1 menos 1 sería 0. Entonces sería E a la 0. Pero recuerda que E o Euler a la 0 es pues, 1. Y entonces nos quedaría secante cuadrada de 1 menos 1. Nada complicado. Bien, vamos con el siguiente elemento. Y bueno, para variar también es E a la 1 menos 1, pero 1 menos 1 es 0. Entonces sería E a la 0 y pues multiplicado con el signo menos. E a la 0 es 1 y por ese menos 1 sería
menos 1. Otra vez, la misma expresión. En el siguiente renglón, e a la 1 menos 1 sería e a la 0. Sería 1 y ese 1 voy a multiplicar al 2. Entonces ahí queda un 2. Y después sería 1 menos 1, ya en la última posición de esta primera matriz. Sería 1 menos 1 sería 0 y ese 0 se multiplicaría por el menos 2. Quedaría menos 2. Bueno, entonces ahí ya terminamos con la primera matriz. Bueno, y para variar, tenemos e a la 1 menos 1, 1 menos 1 es 0, e a la 0 es 1, y multiplicado por ese 1, que ahí lo dejamos, pues finalmente nos queda 1. Otra vez, e a la 1 menos 1 sería e a la 0, y a la 0 es 1, y ese 1 se multiplicaría por ese menos 1, que ahí puse un puntito verde para indicar la multiplicación. Entonces nos quedaría menos 1. Y como te puedes quedar viendo, entonces ya las últimas expresiones ya no hay que hacer operaciones, porque pues simple y llanamente que nos quedaron numeritos. Bueno, y entonces aquí lo único que hay que hacer es termina de reducir secante cuadrada de 0, ver cuánto vale eso, y entonces pues ya finalmente vamos a tener pues matrices de 2 por 2 que se están multiplicando ya con números muy específicos, y el resultado final es simplemente multiplicar las matrices y pues por fundamentos de álgebra y observando la estructura de estas matrices, pues el resultado final, después de que hagas todas las cuentas, va a ser una matriz de 2 por 2. Y bueno, ya nada más se efectúa esa multiplicación y ya obtienes el resultado final. Bien, entonces de mi parte sería todo. Entonces hasta aquí dejamos este video.